En cuestión de horas, Ecuador abrirá las urnas para elegir a su nuevo presidente. Más de 13 millones de personas están llamadas a emitir su voto en medio de un fuerte dispositivo de seguridad ante la ola de violencia que ha azotado al país. Los guatemaltecos también eligen presidente en una segunda vuelta disputada entre los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Esto tras una accidentada primera vuelta con la demora de los resultados y una campaña marcada por la interferencia de la Fiscalía. México se alista para la llegada del huracán Hillary. El gobierno activó un plan de contingencia con el que desplegó más de 18,000 integrantes del ejército en la área costera de Los Cabos ante una alerta de lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Ecuador. Este domingo se abrirán las urnas para unas elecciones presidenciales empañadas por una ola de violencia en la que fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Más de 13 millones de ciudadanos están llamados a votar y miles de policías y militares fueron desplegados para garantizar la tranquilidad en el proceso democrático. El informe es de William Gazó. Elecciones y una tensión extrema en Ecuador. Miles de policías y militares fueron desplegados a través del país, un dispositivo a gran escala para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Fuerzas Armadas a través del ejército hemos dado la custodia desde sus inicios y a partir del día miércoles de la semana que pasó, pues ya también estamos en la parte física en cada una de las unidades educativas que fueron considerados como recintos electorales. El despliegue de fuerzas es excepcional. Tendremos un contingente solamente para este fin de 53.707 policías, sumados al contingente de Fuerzas Armadas, de los comités que estarán en los ECUS a nivel nacional, es decir, el nivel ejecutivo, estaremos con más de 100,000 funcionarios del eje de seguridad. También queríamos indicarles a ustedes que hasta el momento son 44 candidatos que nos han solicitado seguridad. Mochilas y bolsos prohibidos en los centros de votación, el llamado a acudir únicamente con la cédula. Las medidas implementadas al momento de desplazarse a las urnas son drásticas. Además, se solicitó a la ciudadanía no demorarse al votar para evitar las aglomeraciones. El gobierno ha instado también a las autoridades locales a evitar la presencia de vendedores informales en los exteriores de los lugares de votación. Los comicios comenzaron el jueves con el sufragio de los presos sin sentencia en firme. Este domingo, más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas. Guatemala también elegirá a presidente, pero el proceso electoral ha sido uno de los más controversiales de ese país. Su judicialización, el recuento de votos, la interferencia de la Fiscalía y la exclusión de algunos candidatos crearon una incertidumbre sobre el futuro democrático allí. Jorge Hurtado hizo el recuento de estos meses caóticos en la política de la nación centroamericana. Un caos electoral. La interferencia de organismos estatales en las elecciones creó una tormenta política que aún genera temor entre los guatemaltecos. La primera vuelta dejó varias sorpresas. Ganó el voto nulo, reflejando el hartazgo de la sociedad a la clase política, y Bernardo Arévalo, el candidato anticorrupción del partido Semilla, pasó de ser el último en las encuestas a estar en la segunda vuelta. Tras conocer los resultados, 9 partidos conservadores denunciaron irregularidades y un supuesto fraude. El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad mandó a revisar nuevamente los votos, una decisión que muchos expertos calificaron de arbitraria. Tras 2 semanas, el 12 de julio, el Tribunal Supremo Electoral revalidó los resultados, así como el pase a segunda vuelta entre la ex primera dama Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Ese mismo día, la Fiscalía de Guatemala ordenó la suspensión del movimiento Semilla de Arévalo por presuntas irregularidades. La decisión provocó el rechazo internacional por intentar excluir de la contienda al partido Semilla de Arévalo, surgido tras las protestas antigubernamentales de 2015. Estados Unidos, la Unión Europea y varios organismos alertaron de un ataque a la democracia. A mediados de julio, la Fiscalía allanó las oficinas de Semilla y del Tribunal Electoral en busca de pruebas del supuesto fraude. Pero la Corte de Constitucionalidad bloqueó la suspensión de Semilla, amparados en la ley electoral. La incertidumbre movilizó al secretario de la Organización de Estados Americanos hacia Guatemala, mientras el gobierno prometió no interferir. La misión electoral de la OEA concluyó que hubo intentos por desconocer la voluntad electoral expresada en las urnas, pero lejos de terminar la controversia, el caso está en manos de la fiscal general Consuelo Porras, acusada por Estados Unidos de corrupción y ejercer acciones antidemocráticas.
En Canadá, los bomberos continúan luchando contra cientos de incendios forestales. Las autoridades de Columbia Británica, una provincia occidental, declararon el estado de emergencia y anunciaron que más de 35,000 personas han sido evacuadas y que otras 30,000 recibieron la advertencia de que pronto tendrán que abandonar sus hogares. Mientras tanto, la ciudad de Yellowknife, en el norte del país, logró evacuar a sus aproximadamente 20,000 residentes tras la amenaza de un incendio que crecía de manera progresiva y amenazaba con cortar las salidas terrestres y causar daños peores. Siempre existe la posibilidad de que suceda algo. Tenía miedo de quedar atrapada en los incendios que cruzaban la carretera. Así que sí, en algunas partes había mucho humo y daba bastante miedo, sí. Nuestra casa tiene solo 2 años, así que tengo mucho miedo de perderla en este momento. Es estresante. Todavía tenemos muchas pertenencias ahí. Puede que sean solo cosas, pero son nuestros objetos y los recuerdos de nuestra familia. Y mientras persisten los incendios en Canadá, México se prepara para la llegada del huracán Hillary. Frente a las previsiones de inundaciones y deslaves, el Estado activó el plan de auxilio en caso de desastres, desplegando a más de 18,000 efectivos del ejército en el noroeste del país. Lola López Lungo tiene los detalles. Fuertes ráfagas azotan la costa pacífica mexicana, en previsión de la llegada del huracán Hillary, con vientos de hasta 230 kilómetros por hora. Los restaurantes cierran sus puertas, cubren sus mesas y sus terrazas. Cogiendo aquí todo, acomodando, porque el agua sube hasta arriba y nos preparamos. Por ejemplo, ahorita ya cada quien se va, víveres, velas, todo lo que se necesite para estar preparados para lo que viene. Esperemos que no llegue tan fuerte, ¿no? Se prevé olas de 5 a 7 metros de altura. Los servicios meteorológicos alertan que podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves. Las autoridades activaron de forma preventiva el plan DN3 de auxilio a la población civil en casos de desastres. Está ya en actividad preventiva el ejército. Con el plan DN3, hoy nos presentaron ya todo lo que están haciendo en movilización de hombres, de equipos. Se han desplegado más de 18,000 integrantes del ejército en el noroeste mexicano. En Los Cabos, una de las áreas costeras más turísticas del país, las autoridades abrieron 21 refugios, con capacidad de acoger a 5,000 personas. Hillary es el 8º ciclón con nombre en la actual temporada de huracanes en el Pacífico. Hasta la fecha, ninguno ha provocado daños en México. Y cerramos en Brasil, donde el jiu-jitsu se ha convertido en una esperanza para jóvenes de una favela de Río, donde la delincuencia y el narcotráfico tienen fuerte presencia. Este arte marcial japonés ha favorecido a decenas de personas, esto pese a que fue protagonista de polémicas en el pasado. Los detalles los tiene Valentina Torres Sánchez. Dar una esperanza a los jóvenes para evitar que caigan en la violencia. Douglas Rufino es cinturón negro de Jiu-Jitsu y enseña a los habitantes del municipio de Cantagalo esta disciplina de origen japonés. El proyecto nació en el 2000 con el propósito de ayudar a los niños de la comunidad para darles un mejor futuro y darle a la gente joven como yo y otros amigos la oportunidad de vivir del deporte, de vivir del Jiu-Jitsu. Poder vivir del esporte, vivir del Jiu-Jitsu. Rufino tiene 41 años y nació en esta favela de Río de Janeiro. Aprendió Jiu-Jitsu junto a otros jóvenes que ahora son profesores en varias partes del mundo. Hay niños que llegan aquí siendo rebeldes y terminan siendo disciplinados porque eso es lo que enseña el Jiu-Jitsu, disciplina y respeto. Se trata de un deporte que no siempre ha tenido una imagen positiva en Brasil. En los años 90 y los primeros del nuevo siglo, este arte marcial se asoció a hombres blancos, musculosos y dueños de perros de raza pitbull, lo que les valió el nombre de Pit Boys, que protagonizaban actos violentos en las calles. Pero tras una fuerte transformación guiada por maestros, en los últimos años el jiu-jitsu se ha convertido en una salida para jóvenes en los barrios menos favorecidos, donde la delincuencia y el narcotráfico tienen fuerte presencia. Llegas a Río de Janeiro y el jiu-jitsu es tan conocido como el fútbol. Hay chicos de las comunidades, varios campeones, mucha gente cuya vida ha cambiado gracias a esta disciplina. Los profesores indican que este arte marcial requiere años de práctica para lograr premios mundiales, una disciplina que ofrece oportunidades en barrios donde son escasas. Hasta aquí este informativo, gracias por acompañarnos.